Y también hoy, por misericordia, la posibilidad que Dios nos hable, de que Dios oriente el corazón. En ese sentido, vamos a meditar juntos en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Quisiera que juntos leamos, no sé si tienen costumbre de la lectura alternada, si fuera posible en Valera 60, es mi costumbre, al menos no es sacralizada, pero sí es texto. Lucas 2:8, vamos a leer hasta el versículo 20, yo comienzo el 8, ustedes continúan los versículos impares y culminamos juntos el versículo 20. Hoy día vamos a meditar acerca de lo que es un nacimiento glorioso. Dice así la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Vieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Ya tuvimos ocasión de orar junto al presbítero Diego y uno lee algo como esto y queda maravillado. Es el Evangelio expuesto en breves 12-13 versículos que nos dan cuenta acerca del Evangelio, de la realidad del Evangelio en la vida de los que estaban ahí, estos pastores. Vemos en el relato a María, a José, al niño en un pesebre. Vemos una narrativa muy interesante con la que se comienza el Evangelio de Lucas, pero utilizando expresiones que me parecen significativas considerar ahora con nosotros. Si a usted le preguntara en esta hora, ¿usted es humilde? Alguno apresuradamente podrá responder sí. Algunos que lo meditan un poco van a detenerse y van a responder no lo sé. O lisa y llanamente van a responder no. Un dicho muy antiguo dice que el que se asume humilde y se muestra a otros en el verbo, en la palabra como humilde, de frentón no lo es. El que se dice humilde deja de serlo cuando lo dice. No obstante lo anterior, hay uno que tiene todo el poder y toda la autoridad para declararse a sí mismo humilde. No sé si les hace sentido las palabras de Jesús en Mateo 11, cuando Él le dice a los discípulos: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hay alguien que ha no solo de llamarse humilde, sino de por naturaleza ser humilde, es el Señor Jesús. Y una de las mejores expresiones que nos mueven a la humildad de Jesús es su nacimiento. Es el lugar donde Él nace. Es el lugar donde Él llega siendo hombre a este mundo.
y una manifestación gloriosa en expresiones de humildad, dándonos cuenta acerca del impacto que primero llega a los que están despreciados, a los que tienen oficios de un bajo rango en la sociedad, manifestar expresiones de humildad tanto en el que nace como los que ven y vislumbran este nacimiento. A ellos manifiesta la gloria de Dios, la autoridad de Dios, expresiones que ya vamos a profundizar un ratito más, y también haciéndolo no solamente real, palpable, visible, sustantivo para la gente que está ahí, sino también en lo relacional. ¿Qué es lo que ocurre ellos con los demás? ¿Y qué es lo que ocurre con ellos dentro de su propio corazón y su propia relación con el Señor? Por tanto, aquí veo expresiones significativas. Tengo para una serie de sermones solo de estos 13 versículos, pero hoy día quisiera profundizar con ustedes algunas cosas que a mí me hacen mucho sentido detrás de la lectura de este texto. No sé si esta iglesia ha sido bendecida con esto, pero en Maipú durante 6 meses tuvimos 5 nacimientos de guaguas. Hemos bautizado como locos. Yo he estado, pero gracias al Señor, muy bendecido en la iglesia. Hay muchos niños pequeños, muchos bebés. Contamos otro día tanto de bebés que son hijos de adherentes como miembros no comulgantes, 25 niños más o menos. Hoy día hay 2 que no se salvaron de mí, que son Rafa y Josefa. Están con los abuelos acá y no se salvaron del pastor que lo iba a igual predicar acá. Pero gracias al Señor hemos sido bendecidos con esto. La alegría del nacimiento. Probablemente hay personas, se habla hoy día del aborto, ¿no?, que les produce mucho pesar y tristeza. Es un tema sin duda de larga data, el tema del aborto. Pero por naturaleza el nacimiento no conlleva tristeza ni pesar, sino todo lo contrario, es alegría. Un niño viene con la marraqueta bajo el brazo, un niño viene a traer alegría a los papás, sí, pero los abuelos más todavía. La responsabilidad que tienen de interactuar con ellos, de cuidarlos. Lo hablábamos la otra vez, ¿se acuerda? La responsabilidad de los padres con los hijos, pero también de los hijos de tus hijos, de los abuelos, que no se le acaba el trabajo cuando dejan a su hijo en el altar, con su matrimonio, sino la responsabilidad y el cuidado de sus nietos también. Sin duda que un nacimiento trae alegría, trae felicidad. Y acá hay expresiones que utilizan los ángeles diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. La expresión más profunda del Evangelio aquí está frente a nuestros ojos y hoy día vamos a meditar en esto. Esta revelación de la gloria del Señor siempre aparece también en momentos culminantes de la revelación de Dios al hombre. Aparece desde el principio Dios mostrándose al hombre, aparece desde el principio Dios relacionándose con Moisés, por ejemplo, de una forma muy gloriosa, y en momentos específicos con algunos profetas del Antiguo Testamento también. Y si bien es cierto, esta expresión gloria de Dios envuelve la idea de algo extraordinario, de algo que es trascendente, en determinadas y en especiales oportunidades, como en este caso, es algo tangible, visible, palpable, lleno de luz, que ocupa lugar muchas veces relacionado con una nube, como sucedió esta vez ante estos pastores. Y en este relato de los pastores nos ayuda a nosotros en nuestra comprensión de la Navidad, del nacimiento del Señor, en primer lugar como un momento glorioso para los humildes. Leamos nuevamente versículos 9 al 14 juntos. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y destaque conmigo ahí, y la gloria del Señor, si se puede subrayar eso para que lo recuerde después, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay eruditos de las escrituras, tanto de Antiguo como Nuevo Testamento, que dedican mucho tiempo valioso en el contexto del texto y dedican muchas horas a entender qué es el pesebre, por ejemplo. El pesebre es una cabaña hecha de paja. Hay otros que dicen que no, que en realidad fue una cueva de piedras.
punto en particular es que el texto dice que es un pesebre. Y el pesebre es el lugar donde se guardan los animales. El lugar donde están los animales que están preparados para el sacrificio, que han sido guardados específicamente para una función, para dar alimento al pueblo, etcétera, etcétera. Ahí es donde nace el Señor. Y en los relatos del Antiguo Testamento, esta expresión gloria de Dios aparece una y otra vez. Una palabra que es bien conocida, Shekinah, o signo viviente de la presencia de Dios. Es reconocida, es atendida en el tabernáculo de Moisés como algo tangible y siempre se relaciona con luz, con resplandor en una nube. Es uno de los temas especiales de la Biblia. Yendo un poquito más allá, el profeta Ezequiel fue trasladado en una nube para ver en un viaje singular a través del tiempo la gloria futura de la ciudad celestial. Fíjense ustedes, 600 años antes de Cristo, como un profeta llega a este lugar para ver la gloria del Señor futura. No nos olvidemos que el propio Señor Jesús fue arrebatado en el cielo en una nube y los ángeles dijeron que volvería de la misma manera. En el Antiguo Testamento se hace muchas veces referencia a la gloria del Señor en una nube. Una nube de luz iluminó a Cristo en un encuentro en el monte de la Transfiguración cuando se encuentra con Moisés y Elías. Y hay muchos textos más, solamente voy a leer 2 con ustedes, tengo más citas. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Éxodo 16, versículo 10. Y hay muchos más, pero voy a leer ahora uno de Ezequiel. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. La palabra hebrea kabod, de la cual se traduce esta expresión gloria, doxa en griego, tiene una profundidad y una riqueza bastante interesante. La palabra peso es literalmente traducida como kabod o kabod peso. Es algo tan pesado que no se puede sostener. Ese es el símil traducido desde el texto original de la palabra gloria. Si nos damos cuenta, cada vez que la gloria de Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, nadie pudo permanecer de pie. Un símil, un relato común entre los profetas del Antiguo Testamento y también algunos apóstoles del Nuevo Testamento, como el caso de Pablo, que ante la presencia de Dios caen rendidos. No se pueden sostener, por lo que significa el poder de la gloria del Señor. Un relato interesante lo encontramos al final del Decálogo, cuando el Señor le presenta al pueblo los mandamientos. Y en una transliteración más común para nosotros, las palabras del pueblo me parecen muy interesantes. Moisés, por favor, habla tú con nosotros, que no sea Dios quien hable con nosotros. Porque cuando Dios hablaba, la tierra temblaba. Dios hablaba, caía fuego del cielo. Cuando Dios hablaba, no había quien permaneciese de pie. Y el texto detalla aquí en Lucas capítulo 2 que la gloria de Dios se manifestó entre los humildes. No fue en el palacio real, no fue en el templo, un lugar sagrado religioso, fue en un humilde pesebre, donde estaban María y José, personas no importantes de la sociedad. No estaban estos pastores, que eran personas que aguardaban los animales, no importantes en la sociedad, y animales, no salvajes obviamente, sino dados para el trabajo del pueblo, no importantes en la sociedad. El Señor se manifiesta de una forma gloriosa entre los humildes. Se manifiesta humilde, pero de una forma poderosa, de una forma gloriosa. Es una constante del Señor este hecho de manifestarse entre los pobres, a los desposeídos, a los que no tienen esperanza. Por lo general son los que prestan oído a Dios, porque a veces sus soluciones no pueden provenir de ellos mismos. Los humildes no tienen grandes herramientas, no tienen poderosas herencias, probablemente no tengan la cultura que otros tienen ni pueden defender con la fuerza que otros pueden sus derechos. A ellos Dios les visita aquí con palabras de ánimo. A ellos se dirigían las palabras del Señor.
Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Así también sucedió con Ana, la madre de Samuel, con Elizabeth, la madre de Juan, con David, el hijo menor que no merecía ni la más mínima consideración de su padre. Al profeta Samuel le presenta a los hermanos mayores, pero ese menor chico que está con la oveja ya en el campo, ¿qué importa? A esos justamente, no aquellos que se muestran humildes, sino aquellos que son en realidad humildes, que delante del Señor no tienen más que presentarle que su propio corazón. Los pastores dijeron: vamos rápidamente. No había lugar para dudas con este asombro, con esta sorpresa que tenían frente a ellos, por haber visto lo que vieron. Se sentían unos privilegiados. No había ninguna duda ni tampoco una indecisión. De una vez fueron. Es como cuando uno tiene en la vida un encuentro personal con Cristo que no tiene cómo decirle que no. Gracia irresistible. Dios al que llama le dice que sí. Y si usted dice que no, espere después, no es buen negocio porque va a perder siempre. Yo he contado esto otras veces. Yo tengo muy buen recuerdo de Pastor Juan Berli. De hecho, por él yo llegué al IPCH. Por él yo llegué al seminario, de hecho. Hermano, tienes que ir al seminario. Y ahí conocí esta historia, ustedes la conocen, lo juro ya. Hermano Sebastián me dijo una vez: no es buen negocio para ti pelear con el Señor o discutir con él, va a perder siempre. Esto de decirle que no al Señor, puede hacerlo, pero va a perder su tiempo, va a perder. Mismo hoy día aplica a nosotros en palabras de esta respuesta de estos pastores. El Señor les dice lo que va a ocurrir y apresuradamente van a ese encuentro. El Señor te llamó con palabras de amor, con lazos de amor, y te dice: estoy en tu encuentro. No me he olvidado de ti, estoy aquí contigo, presente. Así graficaría Jesús varios años después a los que tienen esta visión de lo que es sagrado, volver al Señor una y otra vez. Versículo 15, si lo leen conmigo, y 16. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Qué interesante, ¿no? Que es justamente la ciudad de David donde nace el Señor. Y no solo en relación con el cumplimiento de las profecías, de las promesas de los profetas, sino por el significado profundo que tiene nacer en Belén. Belén significa casa de pan, literalmente en hebreo. El lugar de abundancia. El lugar donde el pueblo de Dios encuentra su alimento y su sustento. Los ángeles aparecieron ante personas que eran despreciadas en la sociedad. Los pastores que montaban guardia en sus rebaños para protegerlos de los ladrones y animales salvajes. Los animales que eran reservados para el sacrificio del templo también eran mantenidos afuera, incluso en el invierno. Por ello los pastores vagaban el año entero con sus rebaños, lo que les hacía imposible cumplir a ellos también con estas leyes ceremoniales judías. Sin embargo, su profesión nocturna en campos abiertos hacía que ellos estuvieran sensibles a las estrellas de la noche, a la forma en cómo Dios se relacionaba con ellos en la noche. Y estaban espiritualmente preparados para apreciar este mensaje del Señor. Como siempre en estas apariciones, los ángeles tranquilizaban a aquellos que se encontraban con ellos. No temas. El Señor está al encuentro. Porque, como ya hemos dicho, la gente que experimenta una sensación de estupor, de temor, especialmente cuando la gloria del Señor se envuelve en esa luz. Encontraron a María y a José en este pesebre, este Jesús hecho un pequeño niño, el príncipe de paz, la esperanza de Israel, el pan de vida, como dice el Evangelio, la puerta, el camino, la verdad, la vida, la luz del mundo, en un pesebre humilde. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, en un pesebre. Solamente los humildes pastores, los que conocían el cielo, también conocían las luchas contra el frío, contra el viento, contra los animales salvajes, contra los ladrones. Ellos sí que distinguían la oscuridad.
Ellos que tenían un espíritu preparado por los años y también por el magnífico mensaje que acababan de recibir, podían comprender con seguridad lo que estaba frente a sus ojos, que era el Salvador. Estaba ahí el buen pastor, el que como ellos daría su vida por las ovejas. Es seguro que probablemente cuando los pastores llegaron ahí, contaron esta visión, hablaron del ángel que salió a su encuentro y luego esta multitud de ángeles con ellos, todavía estaban maravillados. Los que los escuchaban quedaban asombrados porque sabían que en sus palabras probablemente no había exageración. Encontramos en esta aparición, por tanto, un evento glorioso para los humildes, pero también real, la realidad de este encuentro, lo que conlleva un asombro, la realidad del encuentro con Jesús, para traer como consecuencia la realidad de lo relacional. No solamente se manifiesta el Señor de una forma humilde y de una manera gloriosa frente a sus ojos, también lo vemos de una forma palpable y real. Ellos llegando al lugar, viendo al niño en ese pesebre, tal cual como había sido dicho por los ángeles. Pero ahora en particular se da un relato en relación con lo relacional, con la forma en que ellos se tienen que relacionar con Dios y también con los hombres. Y lo leemos juntos, por favor, hasta el versículo 20 del 17 para adelante. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Primero entonces vemos que ellos dieron a conocer lo que se les había dicho. Lo que se les dijo, lo contaron. Pero también volvieron glorificando a Dios y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Esta expresión, lo que vemos y lo que oímos, está aquí presente en este relato, pero también está presente en las palabras de Pedro y Juan. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quienes han sido impactados por el mensaje del Evangelio no pueden callar. Quien tiene la habilidad de callar no ha dimensionado la magnitud de la gloria de Dios, del poder sobrenatural del Creador, que transforma el corazón para transformar a otros. Si Dios te ha llamado a conocerle, es para que a través de tu mensaje, del mensaje del Evangelio a través de ti, otros conozcan de Él. No podemos, no es que no queremos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y María aquí dice el texto que escuchaba las cosas y las guardaba en su corazón. Y de esa forma su fe era confirmada y era afirmada. Aquí nosotros vemos que José también recibía su confirmación de parte de estos pastores humildes. Con cada detalle, esta emoción de los padres de Jesús era acrecentada. Las guardaba en su corazón y también crecía esta gratitud delante del Señor. Uno se pone a pensar en todo este relato maravilloso. Hombres tremendamente humildes, personas tremendamente humildes, con un mensaje tan poderoso, con un mensaje tan glorioso. Los pastores probablemente aquí dice, volvieron al tiempo al campo. En el camino, mientras volvían, ellos que estaban acostumbrados a ver estrellas, al oír el viento, al prevenir los buenos y los malos tiempos en el espíritu, todavía conmovidos, sabían que habían visto algo muy especial que cambiaría para siempre el orden de los tiempos, y era la naturaleza del Creador. Dios determinó que se hable de estos pastores para siempre, y lo recordemos hasta el día de hoy, por haber sido ellos los primeros en transmitir al mundo este mensaje de las buenas noticias, el mensaje del Evangelio hacia el hombre que habían recibido de los ángeles. Un poco más adelante en el relato de Lucas, en el capítulo 4, nos damos cuenta que el Señor inicia su ministerio en la sinagoga con los judíos. Y se le da a leer el rollo del profeta Isaías. Usted y yo lo recordaremos bien en detalle. Y me hace mucho sentido en relación con el relato de los pastores. ¿Y por qué lo menciono? Porque el Señor comienza leyendo Isaías capítulo 61 y les dice: el Espíritu del Señor
traducido de la Septuaginta, Jehová, ¿cierto? El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Así inicia el ministerio justamente con estos pastores, a dar paz a los abatidos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Usted lo va a leer, el texto dice un par de cosas más que ahora en mi mente. Pero el Señor cierra el libro y les dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. ¿Y qué es lo que ocurre? Asombro, confrontación, tensión. ¿Qué es esta herejía que está diciendo este hijo de José? Este que nació en Belén, que vive en Nazaret, que es humilde, hijo de un carpintero. Lo estuvieron con mucho ánimo de matarlo, pero nadie repara en que el Señor cierra el texto antes de leer algo significativo. ¿Cómo termina la expresión que está leyendo el Señor en Isaías 61? El año agradable del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. El Señor no lee eso. El Señor, antes de leer el día de venganza, cierra el libro. Interesante, ¿no? ¿Usted cree que es casual? Yo no lo creo así. Para mí nada en el texto bíblico es casual. ¿Por qué el Señor cierra el rollo del profeta Isaías antes de leer el año de la venganza del Dios nuestro? Porque sin duda que su primera venida no tenía ese propósito. Su primera venida era manifestar esta buena voluntad para con los hombres, que es lo que estamos leyendo aquí. Ese día de venganza vendrá, y sin duda que hay una segunda venida de Cristo, que va a ser gloriosa también, pero vendrá con juicio y con justicia. Y usted y yo, que hemos sido justificados por el Señor, que no nos olvidamos de las palabras de nuestros símbolos de fe, el catecismo de Westminster: acto que por la libre gracia de Dios declara inocente al culpable, la justificación. Hemos sido justificados por el Señor, pero vendrá un día de venganza del Dios nuestro. Démosle gracias al Señor, porque su gloria se ha manifestado, porque nos ha mostrado su poder de una manera asombrosa. En primer lugar, a estos pastores, a estos humildes, de una manera relevante, atingente en su tiempo. Nos muestra la realidad de su poder, su humildad, pero también nos mueve a una relación continua. Primero, con Dios. Segundo, con los hombres. El Señor lo manifiesta en esta revelación a través de Juan en Patmos, el apóstol Juan. El niño que se acaban de ver los pastores se daría a sí mismo un nombre muy especial. Yo soy la raíz, la descendencia de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos amados, el nacimiento de Cristo aquí relatado por Lucas en este encuentro con los pastores nos demuestra esta gloria de Dios para los humildes. La realidad del nacimiento entre los que son despreciados. Lo relacional de la buena noticia del pueblo de Dios para con Dios y para los hombres. Y mi pregunta: ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué estás tú y yo? ¿Estás renovando tu entrega, tu compromiso con el Señor? ¿Has orado al Señor para que te haga más humilde y ser como Él es? ¿Has pedido al Señor que conforme tu carácter al carácter de Él? Si el Señor es manso y humilde y nos decimos ser sus hijos y somos su pueblo, usted y yo no tenemos opción. Pidámosle al Señor humildad, verdadera humildad, no falsa modestia. No mostrarnos humildes cuando en realidad en lo profundo del corazón no lo somos. Pidámosle al Señor que quite de nosotros todo orgullo, todo aquello que nos hace ser más como nosotros y menos como Él, sino lo contrario, ser más como Él y menos como nosotros. ¿Has pedido al Señor que te ayude en lo relacional? ¿Te ha costado compartir el Evangelio este último tiempo? No nos olvidemos que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Las misiones transcultural e intercultura, fundamental, mis hermanos. Y las misiones, yo lo he escuchado, comprometido con esa causa de la misión, se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van. Pero según Romanos capítulo 10, versículo 15, hay un aspecto que falta ahí: con las iglesias que envían. Llegará el momento, mis hermanos, que el Señor avive a su pueblo para que enviemos a otros
tanto en este país como en otros, y que la gloria de Dios se manifieste, no para ser grandes y poderosos, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado. Solo su nombre sea glorificado. Solo a Dios la gloria, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por confrontar nuestra realidad con el Evangelio. Por ver en tu palabra tanto la verdad como también la orientación de nuestras vidas. Como el Rey del cielo, el Rey del mundo, vino en un humilde pesebre a morir por pecadores y a manifestarse en primer lugar a los humildes. Señor, ayúdanos a siempre recibir tu evangelio con humildad y asumir las consecuencias de eso, en oración pidiendo ahora también humildemente que quite de nosotros toda soberbia, toda altivez, todo aquello que no te glorifica, que quite de nuestro carácter todo aquello que no nos ayuda a ser hombres y mujeres íntegros, que no nos ayuda a ser los hombres y mujeres que tú quieres que nosotros seamos. Señor, te pido que por misericordia vives a tu iglesia, vives tu pueblo, renueve nuestro compromiso contigo, a ser más como tú, Señor, a anunciar tu evangelio, a caminar en fe, a vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Bendice a tu iglesia. Ayuda a mis hermanos a que cada vez haya más ferviente amor unos por otros, pero también un amor y un compromiso con tu misión, con la extensión de tu iglesia, con la extensión de tu reino, con la plantación de nuevas iglesias para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos por misericordia. Bendícenos, oh Dios. Te rogamos, Señor, que esta tu palabra cale en lo más profundo del corazón y renueve las fuerzas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.